Y Padre, nosotros este día, como pueblo, como iglesia, como tus siervos, Señor, alabamos y bendecimos y glorificamos tu excelso y glorioso y maravilloso nombre. Oh Padre mío, porque, oh Señor, qué gozo el nuestro y qué alegría la nuestra, oh Padre, el poder estar en tu presencia, el poder estar en tu casa, el poder estar en un lugar donde tu palabra dice que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estás en el medio de ellos, Padre. Por ello es que te agradecemos, mi Señor Jesús, el privilegio y la bendición de poder estar acá. Y ahora, oh Padre mío, te rogamos, te pedimos y te suplicamos que nos hables, Padre, que hables a nuestros corazones. Padre, oh Señor, te pido que silencies, Padre mío, toda distracción. Que, oh Padre mío, no permitas que el enemigo traiga a nuestra mente preocupaciones, que traiga a nuestra mente, oh mi Dios, a asuntos que no van con lo que tú este día nos quieres hablar, sino que, oh Padre Santo, pares toda treta y maquinación del diablo, la destruyes y la eches por tierra y traigas a este lugar libertad, Padre, para que todos y cada uno de nosotros podamos este día escuchar tu voz, oh mi Dios, y atender a tu llamado. Así es de que, Señor, ahora háblanos, te lo pido en el nombre de Jesús. Y tu pueblo dice, amén. Gloria a Dios. Hermanos, pueden tomar asiento. Señor me les bendiga. Bienvenidos a nuestro servicio dominical. Es un privilegio los que están en casa y los que nos miran a través de los medios de comunicación también. Bienvenidos a nuestro servicio. Este día vamos a estar en el libro de Primera de Corintios, capítulo 7. Primera de Corintios, capítulo 7. Vamos a mirar 7 versículos del 1 al 7, es donde vamos a estar estudiando este día, tocando un tema, el cual es los deberes conyugales. Los deberes conyugales. Hermanos, muchos de nosotros, cuando nos casamos, teníamos expectativas muy diferentes a las que experimentamos después de casarnos. Todo el que se casa comúnmente se casa y piensa, y ¿sabes qué? Todo va a ser color de rosa. Mi esposa me va a cocinar todos los días. No solamente me va a cocinar todos los días, sino que me va a lavar la ropa y luego me va a tener la casa bien limpiecita. Y entonces yo voy a llegar a la casa y nada más me voy a sentar a la mesa y me va a servir. Y yo me voy a ir a mirar la televisión y ella se va a sentar a mi lado. Y después vamos a salir y caminar juntos y vamos a hacer tantas cosas. O sea, es que tú te formas un rollo en tu mente, ¿no? Y tienes una expectativa, una vida perfecta. Pero cuando te casas, resulta que te dice la mujer, que le dices a la mujer, oye, tengo hambre. ¿Y qué te dice ella? ¿Que no tienes manos? Oye, hay que limpiar la casa, pues empieza. ¿Qué te falta? O le dice, oye, ¿sabes qué? Quiero ir a la tienda. ¿Qué? ¿Tú no tienes carro? ¿O no sabes dónde está la tienda? O sea, todas estas cosas son las que comenzamos a experimentar y dices, oye, lo que yo de verdad creía que iba a hacer el matrimonio no es lo que yo pensaba. Y entonces comienzas ¿a qué? A desilusionarte. Comienzas a desilusionarte. Por ello es que la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras, Dios nos deja a nosotros el patrón para el matrimonio. Y nos va a hablar a nosotros hoy este día acerca de los deberes conyugales. Justo vamos a tocar cuál es nuestra responsabilidad, qué es lo que nosotros como esposos debemos de hacer y qué es lo que la esposa debe de hacer. Esto no es conforme a lo que tú creías que debería de ser tu matrimonio, esto es conforme a lo establecido por Dios. Es ahí donde nosotros queremos estar bien. Queremos hacer las cosas de una forma que le agraden a Dios y tener un matrimonio duradero, un matrimonio que exalte el nombre de Jesús, que es lo más importante en todos los ámbitos. Por ello, nuevamente, el tema, los deberes conyugales, 1 de Corintios capítulo 7, de los versículos 1 al 7. 1 de Corintios capítulo 7, de los versículos 1 al 7, es donde vamos a estudiar este día.
Para entrar en contexto, a mí siempre me gusta ir atrás de lo que ya estudiamos para poder llevar el hilo de lo que estamos aprendiendo. La semana pasada estudiamos 1 Corintios capítulo 6 de los versículos 12 al versículo 20. Tocamos el tema, el propósito del cuerpo. Ese fue el tema que tocamos la semana pasada. Para los corintios el cuerpo fue creado para satisfacción personal y por consecuencia tenían ellos la libertad de gozar de todos los placeres que el cuerpo pidiera. Y ese era el concepto que ellos tenían. El apóstol Pablo nos habló a nosotros acerca de este punto la semana pasada. ¿Por qué? Porque Pablo pudo ver que estos hombres estaban más inclinados a las filosofías del mundo que a la doctrina establecida en el Evangelio y a través del apóstol Pablo, hablándonos acerca de Jesús, acerca de Cristo. Él les escribe con el propósito de aclarar la verdadera función del cuerpo que fue creado para honra y gloria de Dios. O sea, descartó completamente la filosofía del hombre, que el cuerpo en sí no vale nada y que lo que importa es el espíritu. Cuando nos enseñó a nosotros que el cuerpo es para ¿quién? El cuerpo es para el Señor. El cuerpo es para Dios. Y como el cuerpo es para Dios, tenemos que cuidar de nuestro cuerpo. Nos dio un contraste, nos habló acerca de las viandas, nos habló acerca del vientre. O sea, las viandas, sí, es verdad, necesitamos ¿para qué? Para sostenernos nosotros aquí en la tierra. Nuestro cuerpo necesita nutrientes, ¿no? Necesita que comamos para podernos nutrir y podernos sostener. ¿Y quién es el que procesa los nutrientes? O sea, las comidas que comemos, el cuerpo, el estómago. El estómago es el que procesa todas estas comidas. Y entonces el estómago lo distribuye al cuerpo entero. Pero dice el Señor, viene el día en el cual voy a destruir las viandas y voy a destruir el vientre. Pero voy a preservar el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo fue hecho para el Señor. Eventualmente nosotros cuando resucitemos, cuando el Señor nos levante del polvo de la tierra, el cuerpo en el cual ahora yacemos, el cuerpo el cual ahora tenemos, va a ser nuevamente levantado del polvo de la tierra y va a ser nuevamente formado ¿en dónde? En las nubes. Y nuestro cuerpo va a volver a tomar vida. Por ello es que, hermanos, tenemos que preservar el cuerpo, tenemos que cuidar nuestro cuerpo y no solamente lo tenemos que cuidar, sino que entendamos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Eso fue lo que el apóstol Pablo les estuvo hablando a ellos acerca de preservar el cuerpo. Decían ellos, ¿sabes qué? Mi cuerpo necesita placer. Pues entonces anda y ve y ten placer. Es lo que decían ellos. El apóstol Pablo dice, no es así. No es así. Las cosas no trabajan de esa manera. Las cosas son distintas. Dios ha hecho el cuerpo para Él, para el Señor, para venir Él a residir en Él, para venir a vivir en Él. Cuando tú abriste tu corazón a Cristo Jesús y le dijiste, Señor, sé Señor de mi vida, automáticamente Él vino a morar en ti, dentro de ti. Así es de que ahora en estos momentos tú que has confesado a Cristo como tu Señor y Salvador, el Señor vive en tu corazón, está en tu corazón. Y Él nunca abandona tu corazón, nunca deja tu corazón. Él va contigo a donde tú vayas y entra contigo donde tú entras y está contigo donde tú estés en todo tiempo. Por ello es que tenemos que ver que nuestro cuerpo tiene que ser tratado conforme al plan divino de Dios. Pero este día vamos a tocar el tema de los deberes conyugales, siguiendo la misma trama. En Corinto, por lo que podemos ver, había desorden muy grande, tanto que el apóstol Pablo recibió una carta de la iglesia en Corinto, aquellos que entendieron el mensaje a través de las enseñanzas de Pablo, a través de las enseñanzas de Apolo, a través de las enseñanzas del mismo apóstol Pedro cuando estuvo en Corinto.
Le escribieron a Pablo y le dijeron: Pablo, esta es la situación y esta es la condición de la iglesia. Y porque la iglesia se está desviando de la verdad, ha entrado una cierta doctrina dentro de la iglesia, y esa doctrina que ha entrado en la iglesia ahora dice que nosotros no debemos de tener relaciones con nuestra pareja. Y cuando el apóstol Pablo recibe esa carta, él reacciona inmediatamente. Reacciona a la situación, a lo que está pasando dentro de la iglesia en la ciudad de Corinto. Y es muy importante, hermanos, nosotros escuchar, como luego dicen por ahí, el bramido de las ovejas. Porque cuando las ovejas comienzan a bramar, quiere decir que hay problemas dentro del redil. O sea, se ha metido un lobo rapaz. Y el lobo lo único que quiere es que quiere destruir a las ovejas. Y dentro de la ciudad, dentro de la iglesia de Corinto habían entrado filosofías, habían entrado doctrinas, habían entrado enseñanzas contrarias a la palabra de Dios. Y al entrar estas falsas enseñanzas, muchos cristianos que habían entendido la verdad, acudieron a quién? Acudieron a aquellos que conocían la verdad, tales como el apóstol Pablo. Apolos estaba con ellos. El apóstol Pedro incluso estuvo ahí con ellos. Como aprendimos en los primeros capítulos, la iglesia estaba dividida. ¿Por qué? Porque la iglesia decían unos: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, o sea, soy de Pedro. Y el apóstol Pedro les dice a ellos: el apóstol Pablo les dice a ellos: ¿acaso Pablo murió por ustedes? ¿Acaso Apolos murió por ustedes? ¿Acaso Cefas, o sea, Pedro murió por ustedes? No, Cristo murió por ustedes. O sea que ustedes no son ni míos, ni de Apolos, ni de Pedro, ustedes son de Cristo. Y arregló ese problema de divisiones que había dentro de la iglesia. Pero ahora podemos ver que hay problemas de inmoralidad dentro de la iglesia. Y esos problemas de inmoralidad, igual el apóstol Pablo está lidiando con estos problemas de inmoralidad. Y ahora vemos acá que han entrado doctrinas que se han establecido como que ahora es un pecado o es algo que le desagrada a Dios el hecho de tener relaciones con nuestro cónyuge. Y es lo que vamos a tratar el día de hoy. Es lo que vamos a tratar este día. Lo que nos lleva a nuestro primer punto ese día, los deberes conyugales para evitar la tentación. Nuestro primer punto del día de hoy es los deberes conyugales para evitar la tentación. Y lo vemos en el versículo 1 y 2, donde nos dice el apóstol Pablo en el versículo 1 y 2: en cuanto a las cosas que me escribisteis, se le mandaron una carta a él. Bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. En el capítulo 7, Pablo comienza una sesión donde Pablo trata con preguntas específicas hechas a él en una carta por los cristianos en la ciudad de Corinto. Lo que nos indica que le hicieron algunas preguntas respecto al matrimonio. La primera pregunta que le preguntaron con respecto al matrimonio: ¿puede el hombre que sirve en el ministerio tener mujer? Porque se había dicho que no. Y el apóstol Pablo les contesta a ellos y comienza con la frase: bueno le sería al hombre no tocar mujer. Es con lo que comienza el apóstol Pablo. Pero más adelante él expande con respecto a este asunto. Ahí en el mismo capítulo donde ustedes están, en el capítulo 7, en el versículo 32 y 33, Pablo les dice a ellos: Quisiera pues que estuviesen sin congoja.
El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Cuando el apóstol Pablo contesta la pregunta de estos hombres, y él responde diciendo, bueno le sería al hombre no tocar mujer, el apóstol Pablo sabía perfectamente la situación dentro de la iglesia. De acuerdo a los comentaristas bíblicos, para ser parte del Sanedrino, para ser parte del élite de los fariseos, todos los miembros tenían que estar casados. Tenían que estar casados. El apóstol Pablo nos dice a nosotros que él era fariseo de fariseos. O sea, era parte del élite de los fariseos. Lo que nos lleva a nosotros a deducir es que el apóstol Pablo, en un punto de su vida, fue casado. Y como él fue casado, él sabía lo que era la vida de casado. Y porque él sabía lo que era la vida de casado, él sabe que la persona que está soltera no tiene más que preocuparse por servir a Dios, por servir al Señor. Porque se levanta y va y hace la voluntad de Dios, sirve a Dios sin obstáculo alguno. Yo lo experimenté por 3 semanas, mientras mi esposa estaba en Croacia. Cuando ella se fue para Croacia, los domingos eran míos. Los miércoles eran míos. Todo el tiempo yo llegaba del trabajo, agarraba mi Biblia, estudiaba mi Biblia hasta que yo quisiera. Nadie me decía ni pío, nada. Los domingos podía yo ministrar todo el domingo sin problema alguno. Todo el domingo. Podía comenzar desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche y no había quien me dijese a mí absolutamente nada. Nada. ¿Por qué? Porque no tenía a quien rendirle cuentas. Absolutamente a nadie. Entonces cuando había lo que fuese se necesitase, ahí va Tony. ¿Por qué? Porque Tony no tiene a nadie a quien rendirle cuentas durante 3 semanas. 3 semanas. Entonces me voy para Croacia. Estoy con ella por 2 semanas en Croacia y las cosas cambiaron. Regresamos acá y ahora las cosas cambiaron. Ahora las cosas son muy distintas. Porque ahora acá en este momento, no solamente me tengo que percatar de las necesidades de ella, sino que ahora mi servicio al Señor es limitado. Es limitado. Ahora tengo que tener cuidado de ella, las necesidades de la familia, las necesidades de mi esposa. Por ello el apóstol Pablo les contesta a ellos de esta manera: bueno le sería al hombre no tocar mujer. En otras palabras, bueno le sería al hombre no casarse. Porque cuando no te casas, como nos dice en el versículo 32 del capítulo 7, quisiera pues que estuviesen sin congoja. O sea, sin problema, sin preocupación alguna. Es lo que les dice él ahí. Dice, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Y es muy cierto, hermanos. De verdad les digo, eso es lo que el apóstol Pablo no les está diciendo a ellos, no se casen. No, les está diciendo a ellos, si tú te casas, tienes que tener cuidado, tienes que cuidar de tu hogar, tienes que cuidar de tu familia, tienes que cuidar de tu esposa. No te puedes dedicar al ministerio al 100% como lo hacías cuando eras soltero. O sea, las cosas cambian, totalmente cambian. Por ello es que les dice a ellos, tienen que tomar ustedes en consideración este punto. Por el hecho de que si se casan, pues entonces ahora tienen que
trabajar en su familia. Ahora, otra cosa, muchas de las veces, es verdad, el no estar casado significa que el cuerpo tiene necesidades. Nosotros tenemos necesidades. Y para poder nosotros evitar la tentación, para poder evitar los problemas, el apóstol Pablo expande en el versículo 2 donde dice, pero a causa de las fornicaciones, tenga cada uno su propia mujer. Su propia mujer quiere decir una sola, una sola. Y cada una tenga su propio marido, uno solo. Está diciendo el apóstol Pablo acá. Es muy importante mirar eso de una perspectiva divina. ¿Por qué, hermanos? Yo le he dicho a mi esposa que si me muero se case. Y si ella se muere me voy a casar. Porque yo no puedo estar solo. Yo no puedo estar solo. ¿Por qué razón les digo que no puedo estar solo? Porque el diablo es muy sutil. Es muy sutil. Es verdad, hermana, estuve 3 semanas solo solamente. Pero es muy sutil. ¿Por qué razón es sutil? Porque, hermanos, como les acabo de decir, el apóstol Pablo sabía la condición del hombre, conocía la condición del hombre. Y como conocía la condición del hombre, ¿sabes qué es lo que el apóstol Pablo quería evitar? El apóstol Pablo quería evitar que nos quemásemos. Por el hecho de que, hey, ¿sabes qué? Tengo necesidad. Y entonces tratar de satisfacer esa necesidad fuera del vínculo del matrimonio. O sea, no quiero ser muy específico porque no me quiero meter en terrenos sembrados. Y no quiero tampoco usar ciertas cosas que no quiero incitar a nadie a pensar nada que no deban de pensar. Los quiero mantener en un contexto bíblico, ¿ok? En un contexto bíblico. Por ello es que Jesús lidió con este problema también. Cuando los fariseos vinieron a Jesús para tentarlo, diciéndole, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa, Jesús trató con esta situación. Y para poder entrar en contexto, tengo que leerles desde el versículo 4 hasta el versículo 12 casi, pero lo vamos a hacer en secciones. En el versículo 4, Jesús le respondió, dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús está aclarando el plan de Dios para el matrimonio. Les está diciendo a ellos, Dios estableció al hombre con la necesidad de tener una compañera. Y al principio lo formó de esa manera. Hizo al hombre y lo puso en el huerto del Edén a nombrar a todos los animales. Pero después de que Adán terminó de nombrar a todos los animales, lo miró y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Le haré ayuda idónea. Y por ello es que le hizo ayuda idónea. Lo que quiere decir es que cuando el hombre se va a unir en santo matrimonio, tiene que dejar a su padre y a su madre, unirse a su mujer para entonces venir a ser una sola carne. Y es lo que Jesús les está diciendo a ellos. Está trazándoles a ellos el plan de Dios dentro del matrimonio. Mas los fariseos, para llevarle la contraria a Jesús, le contestaron. Escuchen el versículo 7 de Mateo 19. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea, ¿por qué dice Jesús que adultera?
Porque dice la palabra de Dios que el momento que tú contraes matrimonio, ¿vienes a qué? Vienes a ser una sola carne. Y el hombre que repudia a su mujer y deja a su mujer, y su mujer se casa con otro hombre o él se casa con otra mujer, entonces quiere decir que están rompiendo el vínculo del santo matrimonio y están estableciendo su propia ley. Y en los ojos de Dios lo mira como adulterio. Continuamos. Cuando los discípulos concuerdan con Pablo, donde le dicen a Jesús en el capítulo 19, versículo 10, y le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. No conviene casarse, le dicen los discípulos a Jesús. Y Jesús les contesta, dice, entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Hermanos, yo no puedo vivir sin mi mujer, sin mi esposa. Y muchos de los que estamos aquí estamos en las mismas condiciones. Hay muchos de ustedes que están acá en este lugar y están solteros. Y están ok con esa decisión. Y Dios les mantiene de esa manera y mantienen ustedes su integridad. Mantienen su corazón. Es un llamado, como dice Jesús, es un llamado de Dios, es un don de Dios. Es un don de Dios. Por ello es que dice, cuando dice Pablo, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, la palabra tocar aquí es usada en el sentido de tener relaciones sexuales. Relaciones sexuales. A la luz del peligro de la inmoralidad sexual, que se presentaba en la cultura de Corintios y se presenta en nuestra cultura, es muy importante, hermanos, entender que si nosotros no tenemos el don de contingencia, si no nos podemos contener, es importante casarnos. Es importante casarnos. Es importantísimo. ¿Por qué, hermanos? Porque si no lo hacemos, estamos viviendo fuera de la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos dice a nosotros que los fornicarios, ni los borrachos, ni los ávaros, ni los afeminados entrarán en el reino de Dios. Es lo que nos dice a nosotros la Escritura. Por ello es que el apóstol Pablo lo traza, lo pone en claro y nos dice a nosotros, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Pero no todos, ni todas tampoco. Porque tanto el hombre tiene necesidad como la mujer tiene necesidad. Y esa necesidad muchas veces nos lleva a nosotros a hacer decisiones o a tomar decisiones que no agradan a Dios. Pero en la Escritura, el apóstol Pablo nos da a nosotros la clave, nos da a nosotros la solución. La Escritura siempre te va a decir qué te quites y siempre te va a decir qué te pongas. Y lo que está haciendo acá. Por ello dice, por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Su propio marido. Aquellos que están solteros y están bien con su decisión, gloria a Dios, los aplaudo, de verdad que sí, los aplaudo. ¿Saben por qué los aplaudo? Porque su tiempo es para el Señor. Su tiempo es para Dios. No hay quien a ustedes les diga, no vayas a la iglesia. No hay quien les diga a ustedes, oye, ¿sabes qué? No me has dado el tiempo que la atención y el tiempo que yo merezco. Porque tu tiempo es para Dios. Y solamente para Dios. Y te deleitas en la presencia de Dios. Gozas de la presencia de Dios. Tienes un tiempo maravilloso en la presencia de Dios. Y de verdad que te aplaudo.
Y es muy importante entender eso. Por ello, el apóstol Pablo continúa en el versículo 3 y dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. El deber conyugal. El deber conyugal nos habla de la obligación que tienen los cónyuges de unirse sexualmente en virtud del amor mutuo para entregarse el uno al otro. De lo que nos habla la Escritura. Esta frase del deber conyugal es una frase que vemos a través de toda la Biblia, e incluso Dios castiga al hombre o a la mujer que no cumple con su deber conyugal. Dios lo mira mal. Dios lo mira mal. Dios simplemente lo mira como un acto de desobediencia a sus mandamientos. Dice el apóstol Pablo: tú debes cumplir con tu deber conyugal, con tu cónyuge, sin importar tu apariencia física, si es feo o bonito, delgado, gordito o gordita, enojón o amable. Tú tienes que cumplir. Porque eso es lo que Dios ha establecido como verdad. En Efesios capítulo 5, versículo 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y Efesios 5, 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El sujetarse y amar incondicionalmente no solo nos da satisfacción, sino que lo estamos haciendo para el Señor, para agradar a Dios. Y al final del día, tú escogiste a tu pareja. Tú escogiste con quién tú te querías casar. Y si escogiste quedarte soltero, pues fue tu decisión. Fue tu decisión. Por ello es que tenemos que entender, hermanos, tenemos que entender que nuestra vida no es para vivirla para nosotros. El hecho de que existimos en esta tierra no es para satisfacernos a nosotros mismos. Estamos acá primeramente para hacer la voluntad de Dios. Segundo, para obedecer sus mandamientos, estatutos y decretos. Y tercero, glorificarlo en todo lo que hacemos y decimos. Ese es el plan de Dios para nuestras vidas. Por ello es que entendamos que sí, Dios nos manda a nosotros, los esposos, como dice acá, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Es nuestro deber. Pero también dice acá, asimismo la mujer con el marido. Hay por ahí un dicho que nos dice que para bailar un tango se necesitan dos. ¿No? ¿No es lo que dice el dicho? Bueno, el deber conyugal no es solamente del marido, sino que también es de la esposa. Es de ambos. La esposa no debe retener el efecto conyugal a su esposo. Y Pablo establece fuertemente la idea de que hay una responsabilidad mutua en el matrimonio. El esposo tiene obligaciones así como su esposa, y la esposa tiene obligaciones hacia su esposo. Es lo que nos dice la Escritura. Hermanos, no me lo saqué de la manga. Les aseguro. Todo lo que ustedes están viendo acá, todo lo que estamos leyendo acá, es bíblico, es establecido por el Señor. Dios así lo ha establecido. Lo que quiere decir que tanto tienes tú el derecho de iniciar el afecto como lo tiene ella. Y ambos se complementan el uno al otro. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto. El orden de los deberes conyugales. El orden de los deberes conyugales. Hermanos, como yo les dije, yo no escojo los temas. Yo solamente enseño la Biblia.
Y que yo les estoy enseñando a ustedes es lo que está escrito en la palabra de Dios y lo que nos toca aprender este día. Así es de que si les estoy pisando los callos a alguien por ahí, vean, arréglensela con el Señor. Tráiganle a Él su complaint. El segundo punto, el orden de los deberes conyugales. En el versículo 4 dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. En el mundo, el hombre y la mujer dicen mi cuerpo y yo hago con él como quiero. Eso es lo que dicen en el mundo. Esto aplica a los solteros o a las solteras, pero no dentro del matrimonio. No dentro del matrimonio. La Escritura nos dice que la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Y en efecto, estas obligaciones son muy correctas. Podría decirse que el cuerpo de la esposa ni siquiera le pertenece a ella, sino a su esposo. Y el mismo principio es verdad para el cuerpo del esposo con respecto a su esposa. Esto no significa que un esposo abuse o force a su esposa o a su esposo. No significa nada de eso, hermanos. Como les dije hace un momento, tiene que haber un consentimiento mutuo y tiene que haber una iniciación afectuosa, algo que no solamente traiga placer a él, sino a ella también. En el ámbito de las relaciones. Así es de que el punto de Pablo es que tenemos una obligación imperativa de servir a nuestra pareja con afecto físico. Es nuestra obligación como esposos y es su obligación de ustedes como esposas. Es una increíble obligación. ¿Por qué, hermanos? Porque de todos los miles de millones de personas en la tierra, Dios ha escogido a un esposo y ha escogido a una esposa para satisfacer tus necesidades. Y nada fuera de ahí. Nada fuera de ahí. Cuando Dios formó al hombre y a la mujer y los puso en el huerto del Edén, Adán no tenía de dónde escoger a otra mujer, ni Eva tenía de dónde escoger a otro hombre. Eran solamente ellos dos. Y eso es lo que debe de ser el matrimonio. Solamente tu esposa y tu esposo. O solamente el esposo y la esposa. Nada fuera de ese contexto. Por ello es que el apóstol Pablo está aclarando este punto. ¿Por qué, hermanos? Porque había mucha inmoralidad dentro de la iglesia. Y como había inmoralidad dentro de la iglesia, era necesario, era importante tratar este punto. Y corregir las deficiencias que habían dentro de los hogares, especialmente aquellos que ya habían confesado a Cristo como su Señor y Salvador. En la ciudad de Corinto había un templo donde los corintios venían a adorar, y una forma de adoración era llegar al templo, pagar el precio de una prostituta y entrar en el templo y hacer un acto de placer para tal diosa o tal dios. Y dice el apóstol Pablo, eso se acabó. Eso se acabó. Eso ya no existe dentro de los hijos de Dios. Eso es cosa del pasado. Si eso es lo que eran ustedes, ya no son eso. Ahora ustedes son nuevas criaturas en Cristo Jesús. Son nuevas criaturas en Cristo Jesús. He aquí todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De hoy en adelante, dice, ustedes tienen que mirar las cosas con los ojos de Dios. Tienen que aprender un nuevo vocabulario, y su nuevo vocabulario es un vocabulario angelical. Tienen que refinar sus oídos, y lo que a su oído entre,
tiene que edificar su vida, edificar su caminar con el Señor y tiene que formarles a ustedes a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Esa es la nueva vida que ustedes van a vivir. Por ello en el versículo 5 nos dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. En la ciudad, en el territorio de Judá, en la ciudad de Jerusalén, para ser más específicos, nos dice el historiador Flavio Josefo que en el primer siglo había un barrio de un grupo religioso que se nombraban esenios. Eran aproximadamente 4,000 de ellos, 4,000 esenios. Estos hombres se apartaron completamente de la sociedad. Se apartaron completamente de las mujeres. Y se dedicaron ellos a un tiempo de purificación. Lo que dejaron a Jerusalén y se fueron a vivir 15 millas hacia el este, cerca del Mar Muerto, y establecieron una ciudad la cual hoy día conocemos como la ciudad de Qumran. En Qumran, esos hombres tenían ellos sus rituales, donde por la mañana se levantaban muy de mañana y se arrodillaban en tierra antes de que saliera el sol y comenzaban a clamar a Dios, a rogarle a Dios que dejase salir el sol. Después de eso, entonces ellos se daban un baño ritual, donde se purificaban. Y una vez que se purificaban ellos, una vez purificados, entonces los líderes del grupo enviaban a algunos de ellos a trabajar los campos y los otros se quedaban en el campamento para estudiar la Escritura de Dios. No permitían ellos la presencia femenina en esos campos. Al no permitir ellos la presencia femenina, quiere decir que muchos de estos esenios, después de que Jesús, el Hijo de Dios, vino y murió por nuestros pecados, después de que el cristianismo comenzó a propagarse por el mundo conocido, ellos también salieron en forma de proselitar. O sea, nosotros decimos evangelizar, ellos decían vamos a convertir gentiles al judaísmo. Y una vez que les hayamos convertido al judaísmo, vamos a hablarles y enseñarles a ellos acerca de la purificación, de la abnegación, de no tener relaciones de ninguna clase. Y eso es lo que estaba circulando en aquellos días. Es lo que estaba circulando en aquellos días. ¿Por qué razón estaba circulando eso? Porque el apóstol Pablo trata con el asunto en el versículo 5, donde nos dice, no os neguéis el uno al otro. ¿Por qué? Porque ahora dentro de los matrimonios, dentro de las familias, había entrado esta nueva enseñanza donde ahora ni el marido ni la mujer querían unirse. ¿Por qué? Porque si se unían estaban pecando contra Dios y estaban defraudando a Dios. Es el apóstol Pablo, no. Ustedes están violando lo establecido por Dios. Están violando lo establecido por Dios. Y les dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, dice, para ocuparos sosegadamente en la oración. Por un tiempo en el cual ambos estuviesen de acuerdo con el
propósito único. ¿De qué? Con el propósito único de orar, interceder, clamar, buscar a Dios. Pero después de que ese tiempo se cumpliese, tenían que volver a juntarse en uno. ¿Escuchas? Mira lo que dice ahí, en uno. Quiere decir que nuevamente debían de ser unos como la palabra de Dios lo enseña en el libro de Génesis. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos vendrán a ser una sola carne. O sea, nuevamente vuelvan a tener intimidad. Es lo que les dice acá el apóstol Pablo. ¿Por qué? Dice, porque si no lo hacen, ¿va a venir quién? Va a venir Satanás. Y os va a tentar a causa de vuestra incontinencia. Algo que el apóstol Pablo les decía a ellos, si ustedes dentro del compromiso que hicieron, el uno no se puede aguantar hasta que el compromiso termine, pues rompe el compromiso y vuelvan a ¿qué? Vuelvan a unirse. Porque si no se unen, entonces viene el tentador. ¿Quién es el tentador? Viene el diablo. Viene a tentarte. Viene a meter ideas en tu mente. Viene a obrar y a trabajar en tu corazón. ¿Por qué? Porque te quiere lo que el diablo quiere y desea más que nada es romper el vínculo del matrimonio. ¿Por qué? Porque el vínculo del matrimonio refleja la gloria de Dios. Refleja la gloria de Dios. El día de hoy, hermanos, el matrimonio está siendo atacado como nunca en la vida ha sido atacado. El día de hoy, el matrimonio está en peligro. Un gran peligro. Están metiendo enseñanzas erróneas, contrarias a lo establecido por Dios en las escuelas públicas. Y desafortunadamente están indoctrinando a nuestros hijos a no mirar las cosas desde la perspectiva de Dios, sino a mirar las cosas desde la perspectiva humana, desde la perspectiva del hombre. ¿Y qué es lo que hizo el diablo? ¿Qué es lo que hace el diablo? Desde el principio fue lo que hizo, tratar de romper el vínculo del matrimonio. Eso es lo que hizo y lo que está haciendo. Por ello el apóstol Pablo dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Ustedes los dos tienen que estar de acuerdo y tienen que establecer una fecha. Y cuando se llegue a esa fecha, tienen que unirse nuevamente en el vínculo del amor. Eso es lo que tienen que hacer. Continuamos. En el siguiente versículo 6. Dice, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. La obstinación sexual en el matrimonio es algo que se tiene que practicar si ambos están de acuerdo. Si el esposo dice, no, ¿sabes qué? Vamos a orar de igual forma. Estemos juntos o no estemos juntos, yo no puedo estar separado de ti. Te necesito. O si ella dice lo mismo, entonces, hermanos, tiene que ser así. Ahora dirás tú, bueno, es que si yo no me aparto por un tiempo y busco a Dios sin tener estas relaciones con mi esposa, entonces Dios no me va a escuchar. No, Dios te escucha igual. Dios te escucha igual. Es verdad, vemos en las Sagradas Escrituras y vemos el mandamiento establecido por Dios a través de la ley de Moisés, de que cuando el pueblo de Israel iba a venir a Dios, se iba a presentar a Dios, ellos se tenían que purificar. Mínimo 3 días antes de venir a la presencia de Dios. Se tenían que purificar. Pero, hermanos, entendamos algo. Si Dios sabe y Dios conoce tu corazón y sabe que en tu corazón hay un punto débil, Él no te va a poner en una situación donde tú vayas a pecar.
Por ello es que te ha provisto con una esposa o con un esposo. Si no, de otra manera te hubiera dejado soltero y hubieras permanecido soltero o soltera. De la forma en la cual Dios lo estableció. Por ello es que el apóstol Pablo nos dice a nosotros, mas esto digo por vía de concesión y no por mandamiento. O sea, tiene que haber consentimiento mutuo entre ustedes dos, pero igual, esto no es un mandamiento de Dios. Esto que yo os digo a vosotros no es algo que está escrito en la palabra de Dios que tenéis que hacer. Porque en ninguna parte de la Escritura vas a encontrar donde nos diga a nosotros, los que estamos casados, que nos tenemos que separar, para entonces orar. En ninguna parte vas a encontrar. Al contrario, Dios quiere que estemos más unidos que nunca. Pero ellos, dice, si hay necesidad y ustedes quieren apartarse por un tiempo y orar y interceder y pedir y clamar a Dios, y el hecho de estar con tu pareja es un obstáculo y tu pareja está de acuerdo a hacer lo mismo que tú, no tú a orar y tú no, los dos tienen que orar. Y entonces háganlo, pero de otra manera no lo hagas, porque eso no es un mandamiento de Dios. Esto es algo que ustedes tienen que estar de acuerdo en hacer. Lo que nos lleva a nuestro tercer punto. La opción a los deberes conyugales. Dice el versículo 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Pablo nos dice que él tenía el don de contención. Según nos dicen por ahí algunos comentaristas, que el apóstol Pablo, después de que su esposa lo dejó, porque eso es lo que se cree, que lo dejó después de que entregó su vida a Cristo, él nunca más se volvió a casar. Nunca más se volvió a casar. Y él estaba contento con esa decisión. Él estaba feliz. Porque ahora él sabía, o quizá haya tenido una mujer muy demandante. Y le demandaba demasiado. Y cuando la mujer lo abandona, dice, gloria a Dios. ¿Y qué hizo? Pues se puso a servir a Dios. Y ahora dice, hey, quisiera que ustedes estuvieran como yo. ¿Por qué, hermanos? Porque mi servicio, mi vida, mi vivir, mi existir, mi hablar, mi caminar es para Dios. Y para servir a Dios y nada más que a Dios. No hay de nada más que me tenga que preocupar yo, sino de solamente servir a Dios. Pero dice acá, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Cada uno de nosotros tiene nuestro propio don de Dios. A mí me gusta estar casado, yo se los digo. Me gusta estar casado. Disfruto la vida con mi esposa. Y como le dije yo a ella, si me muero, cásate. Y si te mueres, me caso. Porque yo necesito una pareja. Dios no me ha dado el don de contingencia. El don de contención. No me lo ha dado a mí. Y no lo tengo. Y tampoco voy a tratar de hacerlo porque yo sé que le voy a fallar a Dios. Muchos de ustedes podrían estar de acuerdo conmigo. Pero muchos de ustedes lo tienen. Y gloria a Dios por ello. De verdad, gloria a Dios por ello. Así es de que ustedes que están solteros, gloria al Señor. Que se mantengan de esa manera, sirviendo a Dios sin nada que les interrumpa su servicio al Señor. Pero los que estamos casados, pues ahora nosotros tenemos que servir a nuestro cónyuge y también servir a Dios. Pero tiene que haber un balance. Tiene que haber un balance. No puedes tú decir, no, me voy a dedicar al servicio de Dios, ¿no? Y abandonar tu cónyuge. O no puedes dedicarte de completo a tu cónyuge y abandonar el servicio a Dios. No puedes.
Tiene que haber un balance. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros en este último versículo. Así es de que, hermanos, ¿cómo podemos aplicar estos 7 versículos a nuestra vida? ¿Cómo podemos aplicar estos 7 versículos a nuestra vida? Bueno, para evitar la fornicación, abominación para el Señor, hay que unirse en el estado del santo matrimonio, como Dios lo ha establecido. Como Dios lo ha establecido. Y 2, una vez casado o casada, no debemos de olvidar que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que a nuestro cónyuge. Y no nos podemos negar a sus deseos, siempre y cuando sean de consentimiento mutuo. 3, si eres soltero y eres feliz en la condición en la cual te encuentras, gloria a Dios. Pero si estás batallando con ese problema de ser soltero, no tienes el don de contención, entonces considera casarte. Considera casarte. ¿Por qué, hermanos? Porque de esa manera vas a evitar fallarle a Dios, vas a evitar la fornicación, vas a evitar el hacer lo que no le agrada al Señor. Por ello, entendamos este día que Dios a todos y a cada uno de nosotros nos ha dado un don. Y tú te conoces, tú sabes qué es lo que tú puedes hacer y lo que no puedes hacer. Cuánto puedes resistir y qué no puedes resistir. Así es de que consulta con Dios, habla con Dios y dile al Señor que te muestre claramente su santa y perfecta voluntad para tu vida. Pero respecto a la palabra de Dios, está más clara que el agua. No, los casados no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que nos pertenecemos a los unos a los otros. Y si tenemos problemas, pues entonces hay que arreglarlos. Pero ya, para estar bien con Dios. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a orar y así terminamos nuestro servicio. Padre, gracias porque estas palabras, mi Dios, son algo que comúnmente, mi Dios, no se hablan en un servicio dominical. Comúnmente, Padre Celestial, se enseñan en un estudio de parejas. O Padre mío, se dialogan en un ámbito privado. Pero Padre, tu palabra dice que no es de interpretación privada, es, oh Padre mío, dada para el beneficio y el crecimiento de la iglesia. Y tú, oh Padre Celestial, has establecido, mi Dios, la forma en la cual tú quieres que aquí en esta iglesia, Señor, se enseñe tu palabra. Y tú quieres que aquí en esta iglesia, oh Padre Santo, se enseñe todo tu consejo, toda tu palabra. Y este día, Señor, fue el tema que tú nos diste. No lo escogí yo, tú lo diste, mi Dios, a mí, para enseñarlo a esta tu iglesia, tu pueblo. Tú has hablado a sus corazones, Padre. Tú les has hablado a sus vidas. Les has mostrado, oh Padre Celestial, tu santa y perfecta voluntad dentro del matrimonio. Y has puesto en claro los deberes conyugales. Y también, mi Dios, has hablado al corazón de aquellas personas que son felices en su estado de solteros. Porque, oh mi Dios, ellos te tienen a ti y se preocupan por servirte a ti y agradarte a ti. Y no tienen que preocuparse por agradar a nadie más. Así es de que, Padre mío, a ambos, mi Dios, nos has bendecido. Porque a ambos nos has hablado. Y por ello, Padre, te exaltamos y te glorificamos y te damos honra y gloria. Y por ello, oh Padre Santo, te damos gracias por esa tu palabra que es bendita. Bendícela y escríbela en las tablas de nuestro corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y tu pueblo dice, amén. Amén. Gloria a Dios.